Amén. Qué bueno, hermana Yanina. No se preocupe. Estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Hemos avanzado ya bastante dentro de nuestro libro. Pero note que algo que hoy día quería puntualizar, y ahora que bueno ya que podemos conversar un poquito, hay un buen quórum para poder conversar. Note muy bien que desde el capítulo 3, recuerde que en el capítulo 2 del libro de los Hechos comenzó la iglesia. Comenzó la iglesia poderosamente, vino el Espíritu Santo, y obviamente por el poder de Dios, más de 3.000 personas fueron convertidas. Y desde ahí comenzó un impulso y un empuje de la predicación apostólica. Pero fíjese que aun cuando Dios empujaba y la iglesia luchaba y luchaba, así también la iglesia fue enfrentándose a situaciones problemáticas. Por ejemplo, en el capítulo 4 vino la primera persecución, y ya en el capítulo 4 fueron apresados Pedro con Juan, y en ese momento comenzó todo como una amenaza. La amenaza era: no queremos que más ustedes prediquen y hablen del nombre de Jesús. Fue difícil, obviamente, pero en ese momento la iglesia lo enfrentó. Después de eso, en el capítulo 4 vimos también qué hacemos cuando enfrentamos problemas. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva oró, la iglesia primitiva se refugió los unos a los otros, oraron entre los hermanos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Se aferraron a la palabra y predicaron poderosamente la palabra. Enfrentaron el problema de la persecución como un frente unido, enfrentaron el problema de la persecución apoyándose lo uno al otro, en este caso orando unos por otros. Es lo que tenemos que hacer. Pero después vino otro problema, y el problema que vino fue las necesidades, ya que en el capítulo 4 también vimos de que habían hermanos que estaban pasando distintas necesidades materiales, ¿cierto? Otro problema. A veces los problemas no son en cuanto a persecuciones externas. A veces también los problemas son en cuanto a situaciones internas. Hermanos en necesidad, personas que perdieron el trabajo, personas que necesitan un sustento, un apoyo. ¿Y qué hizo la iglesia en ese momento? La iglesia también, como lo leíamos en clases pasadas, la iglesia se organizó, la iglesia, como dice allí también del 32 en adelante, siendo de un corazón y un alma, obviamente, se apoyaron los unos a los otros, y algunos hermanos vendieron sus propiedades, vendieron sus heredades y ayudaron. En este caso, ayudaron a aquellos que pasaban necesidad. Pasen nomás. Adelante. Aprovechen. Ahora, en el capítulo 5, donde nosotros entrábamos, hay otro problema que pasó. ¿Y cuál es el problema que pasó ahora en Hechos capítulo 5? Después del problema de las necesidades materiales, el problema que sucedió ahora en el capítulo 5 era el pecado. ¿Se acuerda la historia de Ananías y Zafira? Dos cristianos que quisieron dar una imagen, quisieron dar una idea de algo que no era. Y en ese momento Dios intervino, y son palabras fuertes, no son palabras de ánimo, de gozo, pero en ese momento Dios decretó juicio contra Ananías y Zafira y murieron. Lamentablemente murieron por intentar mentir, por querer mentirle al Espíritu Santo, en este caso por tratar de dar una imagen o una apariencia, por hipocresía, por la mentira. Y vimos cuánto le molesta a Dios también eso. Pero fíjese que yo lo que estoy tratando de mostrar es que en cada situación problemática siempre hay una respuesta. En medio de la necesidad y la persecución, la respuesta era la oración y el apoyo lo uno a lo otro. En medio de las necesidades físicas, un frente unido que ayude, que vendan sus propiedades, de que ayudaban a los hermanos. Ahora está pasando el tema del pecado. Y nuevamente, Dios interviene
y hay una respuesta. Fíjese bien que en cada temática que nosotros vamos enfrentando en el libro de los Hechos, después de enfrentar el problema, va a venir un tiempo de bendición. Porque cuando nosotros terminamos la historia de Ananías y Zafira, y termina triste. Versículo 11 nos dice en el capítulo 5, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro, 2 cristianos murieron que intentaron mentir y ocultar información, y en este caso querer mentirle a Dios y a la iglesia. Y murieron. Uno diría, ¿cómo tiene que haber quedado el ánimo de la congregación? Muchos dirían, el ánimo tiene que haber quedado por el suelo. Pero no, mi hermano. Todo lo contrario. Ya que si tú te fijas muy bien, ya que cuando miramos las ramas secas, cuando un árbol se poda y se limpia de la maleza o se limpia de aquellas hojas y ramas secas, es más probable que crezca, que avance y que germine, que si queda a cuestas con esas ramas o con esas hojas secas. Y esa disciplina, ese acto tan complicado, tan potente, en este caso en la vida de la iglesia, 2 cristianos murieron, provocó algo positivo. Porque si usted lo mira en la actitud que sucedió después, fíjate muy bien, y voy a mencionar en un pasaje, pero lo vamos a explicar, porque lo que estoy diciendo se encuentra allí en el versículo 14, Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. No disminuyó la iglesia. No se desanimó la iglesia por la disciplina. O sea que la disciplina correctiva no es mala. Eso significa de que cuando Dios disciplina a sus santos no tiene nada de malo. Todo lo contrario, la iglesia creció más respaldada por Dios porque la iglesia quería hacer las cosas bien delante de Dios. Si usted se fija bien, dice versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Recuerde que esta historia comenzó en el capítulo 3 en el pórtico de Salomón, donde habían sanado a un cojo. ¿Se acuerda que habían sanado a ese hombre paralítico? Ahora, nuevamente, la iglesia había tomado como punto de reunión ese lugar, y todos estaban unánimes. ¿Y qué vemos ahora? El respaldo del Señor. Poderes, señales, prodigios, unidad. La iglesia estaba unida. Apoyaba a la iglesia. Cuanto más la iglesia veía el poder del Señor, cuanto más la iglesia se ayudaba los unos a los otros en la oración, vendiendo sus propiedades, desprendiéndose de sus cosas, siendo de un corazón y su alma, la palabra que grafica todo este proceso que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén era unanimidad. O sea, un alma, un ánima. Un alma. Era una iglesia unida. Note muy bien, los problemas no desunieron a la iglesia. Los problemas no apartaron a los cristianos. Y eso yo lo miraba como una reflexión al día de hoy, ya que en momentos tan complicados como estamos viviendo ahora, ¿qué es lo que necesita la iglesia de Cristo realmente? ¿Qué necesitamos realmente ahora? ¿Necesitamos juzgarnos, criticarnos, menospreciarnos, aislarnos? ¿Necesitamos estar aparte lo uno del otro? ¿O necesitamos juntarnos? Necesitamos juntarnos. Las reuniones cristianas fortalecen. Necesitamos buscar las maneras de conectar, ¿cierto? Son tiempos raros. Ahora le pedimos a la gente que conecte por internet, pero hay que buscar las maneras de conectar, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Pero tenemos que buscar las maneras de poder alimentarnos. Tenemos que buscar las maneras de poder fraternizar. Tenemos que buscar las maneras y los medios para poder, en este caso, seguir creciendo y avanzando en medio de los problemas. ¿Usted cree que el diablo no quería destruir a la iglesia aquí en Jerusalén? Claro, empezó a atacarla por afuera con la autoridad judía, no pudo. Vamos a ver por aquí, metámonos por la necesidad. No pudo, la iglesia se unió y se apoyó y vendieron sus casas. A ver, intentemos por este otro lado, a ver, veamos por acá. Se metió con el pecado con Ananías y Zafira, los trató de engañar, los trató de hacer mentiras, pero la iglesia siempre respondía unida. Y no permitió que el diablo se metiera. Aun cuando la escalada de violencia va a aumentar, hermano. Si usted mira
Hechos 4 fue una advertencia, lo amenazaron. Hechos 5, ahora donde vamos a empezar a trabajar. En Hechos 5 ya no solamente lo amenazan, los golpean, los azotaron. Los van a azotar ahora, por si acaso, para que después usted lo vea más adelante, versículo 40, los azotaron. Hechos 5:40. ¿Y sabe lo más increíble? Hechos capítulo 6, las amenazas de este grupo fueron tan serias, Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7, que mataron a uno a Peñascaso. Mataron a Esteban. Para que usted entienda que la escalada, el diablo vio que no podía hacer nada contra la iglesia y fue subiendo la intensidad de la persecución. Aún así, en medio de todos esos procesos y conflictos, en medio de esos ataques del diablo, en medio de todos esos ataques del enemigo, la iglesia permaneció unida y vinieron momentos de efervescencia espiritual como el de ahora. Porque si lo miramos ahora, note bien, versículo 13, todos estaban unidos, pero he pensado mucho y quiero preguntarle, mi hermanito, cuando miramos el versículo 13, porque mire, dice, termina el 12 diciéndonos, estaban todos unánimes. Todos unánimes tiene que referirse a la iglesia por lo que dice el versículo 11, ¿cierto? Todos unánimes tiene que referirse a la iglesia. Pero cuando dice en el versículo 13 de los demás, ¿quiénes serán los demás? Y usted a lo mejor me va a decir los que no son cristianos, ¿cierto? Pero mire, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, más el pueblo. Y ahí yo digo, ¿cómo? Más el pueblo los alababa grandemente. Entonces estaba la iglesia, el pueblo y los demás. ¿Quiénes son los demás acá? Los demás que no querían juntarse con la iglesia, que no eran parte del pueblo. ¿Quiénes serán los demás? Llevo mucho tiempo pensando en eso, por si acaso. Es un pasaje complejo de entender. Pero note que vemos, ¿lo ve cierto conmigo? Está la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia está unánime. La iglesia está en un corazón y un alma. La iglesia está unida adorando a Dios en el pórtico de Salomón. El pueblo alejado, el pueblo está mirando. El pueblo está mirando. El pueblo está alabando. El pueblo ve el poder de los apóstoles. El pueblo está mirando las obras maravillosas. ¿Quiénes serán los demás? En este pasaje, ¿se le viene algo a la mente? ¿Quién podría ser los demás? Si no es la iglesia ni el pueblo, si no son los que no son cristianos, ¿quiénes serán? ¿Estará identificando una clase de personas que estaban por ahí pululando, pero que todavía no se habían decidido de corazón? ¿Quiénes serán los demás aquí? Porque el pueblo, estamos claros, su posición. Miraba desde lejos, se gozaba y se maravillaba, pero no me voy a meter con esto. Es cosa seria meterse con esto. Imagínate que Dios me pille en un pecado y me mate. Ya mató a Ananí y Zafira. Es lo que estaba pensando la gente. Pero dice el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Será que esta obra maravillosa de Dios hizo reevaluar a muchas personas sus convicciones? ¿Habrá sido que estos problemas y estas situaciones que estaba enfrentando la iglesia hizo tal vez que algunos se pusieran en una posición distante? ¿Quiénes son los demás aquí? ¿Te fijas? Está la iglesia en un lugar, están los demás que no quieren atreverse a juntarse. ¿Habrán sido los enemigos de la iglesia? ¿Habrán sido las autoridades? ¿Habrán sido cristianos poco comprometidos? ¿Personas que no habían tomado seriamente el compromiso de seguir a Cristo? Digámoslo de otra manera, los oyentes, los que estaban ahí mirando desde afuerita nomás. ¿Podrá ser eso los demás? ¿Podrán ser eso los demás o no? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son estos demás?
Porque no están con la iglesia. Tampoco están con el pueblo. ¿Cierto? Están ahí al medio. Están ahí al medio. ¿Cierto? ¿Te llama la atención o no? ¿Sabes que yo pensaba en eso en los demás? Porque increíblemente, lo he conversado mucho con varios ministros, con varios predicadores. He conversado mucho de que ha surgido una nueva, y a lo mejor es lo mismo que está pasando acá. Ha surgido una nueva clase de cristianos, o no sé si llamarle cristiano, pero creo que los tiempos que pasó ahí son muy parecidos a los tiempos de pandemia que estamos ahora. Porque por un lado están los cristianos que se esfuerzan, ¿o no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo los hermanitos? Buscando los medios, buscando la forma, buscando la manera, conectándonos, participando de reuniones presenciales, participando de reuniones online. Estamos tratando de hacer lo que más podemos por tratar de estar conectados, ¿o no? Estamos tratando de estar conectados con la iglesia. Eso es lo que queremos hacer. Pero hay gente que ha tomado esta pandemia y le ha dado lo mismo. Los demás, que estaban ahí entre medio, que no han tomado una decisión y han dicho, no, yo me voy al mundo, ni tampoco han tomado una decisión y han dicho, no, yo me voy a comprometer 100% con la iglesia. Los demás. Cuando los demás vieron que cuando se meten con Dios, Dios va a matar a algún cristiano que miente o que algo así, cuidado. No, cuidado con esta acá, cuidado con Dios. ¿Qué hace la gente cuando vemos los juicios de Dios? Le toma respeto, ¿no? Pero creo que esa porción de cristianos es gente que dice, yo voy de oyente, no, yo no me comprometo, no, yo me conecto cuando puedo, o yo no sé, voy a verlo más rato, voy a verlo después, o no sé si lo veo o no lo veo. Gente que nosotros ni siquiera sabemos, por ejemplo, en este momento, que si se conecta a tomar la cena del Señor. Y le da lo mismo. Pasa el domingo y no toma la cena del Señor. O viene el momento del estudio bíblico y no se toma un tiempo para poder, en este caso, estudiar la palabra. Gente que le da lo mismo todo. Gente que no valora su salvación. Gente que no valora el privilegio de ser parte de la iglesia. Gente que no quiere comprometerse. Gente que pudiendo comprometerse, teniendo el tiempo, los recursos, los medios o las maneras de poder hacerlo, no busca oportunidades de crecimiento. Eso es lo que pensaba yo en toda esta semana, pensando en los demás. Oportunidades de crecimiento. No vivimos en el tiempo óptimo. Lo óptimo sería estar en nuestro local, lo óptimo sería estar adorando a Dios como corresponde, lo óptimo sería que no hubiera limitaciones, lo óptimo sería eso. Lo óptimo sería hacer este estudio como corresponde. Pero dentro de esto nos estamos adaptando. Ahí vemos nosotros los que quieren adaptarse y tratar de buscar oportunidades de crecimiento, o los que dicen, no, cuando termine la pandemia me conecto con Dios nuevamente. No, cuando termine todo esto, ahí voy a tomar la cena. Ahí voy a ofrendar, ahí voy a adorar, ahí voy a servir a Dios, dando por hecho que vamos a estar vivos, dando por hecho que vamos a pasar de esta pandemia y que Cristo no va a venir. ¿Y cuánta gente ha tomado esa posición? Ve que dice, no, que yo anhelo, lo primero que voy a hacer cuando termine la pandemia, ir a la iglesia y dar gracias a Dios. ¿Y por qué no dar gracias a Dios ahora que estás mismo, ahora que estás vivo, ahora que puedes inclinar tu rodillita solito en la presencia de Dios y darle gracias todos los días porque Dios te da la oportunidad de pasar esta pandemia sin problema? Los demás cuando vieron esto, los que todavía no habían hecho un compromiso serio, inmediatamente no se atrevían a juntarse. No. Imagínate estar ahí al medio de la iglesia y que Dios me descubre en mi pecado y que Dios me sorprende en mi iniquidad. Si Ananí y Zafira murieron y estaban haciendo la de oro. Supuestamente la estaban haciendo de oro, estaban entregando la tremenda colaboración, estaban entregando la tremenda ofrenda para ayudar a la iglesia, a la obra. Sí, Ananí y Zafira estaban ayudando a la iglesia y murieron. Sí, imagínate yo que estoy ahí nomás a medio pelo. Y le dio miedo. Ya habían 3 grupos aquí. Una iglesia comprometida de un corazón y un alma, los que se esfuerzan, los demás, los que no se esfuerzan, los que no quieren hacer nada, los demás que toman distancia, y el pueblo, los perdidos. Y los perdidos, al ver todo lo que estaba pasando, alababan grandemente al Señor. Y esto provocó un fervor. ¿Será acaso lo que pasa ahora o no? ¿Ha pasado eso o no? En la iglesia
en general hoy en día, ¿o no? ¿Qué han surgido estas tres clases de personas? Los que están perdidos afuera, los que están a medio pelo, aquí entre que sí, entre que no, entre que buscan crecer, entre que buscan avanzar, entre que buscan alguna manera de servir a Dios. Oh, se dejan estar nomás y da lo mismo. Da lo mismo congregarse, da lo mismo el culto, da lo mismo la cena, da lo mismo. Si a veces yo le decía a los hermanos, cuando uno que he tenido la oportunidad de participar en cultos vía Zoom, y qué del terror debe significar estar con la gente y que la gente en el momento de la cena apague la cámara. Debe ser del terror. Yo digo al tiro, estos no tienen ni preparado el pan de la cena, ni la ofrenda, ni la copita, ¿cierto? Se conectaron a un show de la tele, ¿no? Nada más que eso. Y nada más. Cuando lo que le da realmente propósito al culto no es una conexión, obviamente. No es una cámara, obviamente. Lo que le da conexión al culto es que hagamos las cosas que Dios quiere. ¿Cierto? Que tomemos la cena, que cantemos alabanza, que oremos, que leamos la palabra, que estemos haciendo las cosas que Dios nos ha dejado. Pero mucha gente lo ve, los demás, digo yo. Toman distancia, toman rechazo. Esto provocó algo, fíjate muy bien. Verso 14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. La iglesia creció. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del pecado, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones que golpeaban la iglesia seguía predicando. Parece que los momentos de crisis son momentos donde la gente se pone más sensible. Los momentos de crisis parece que son los momentos donde más estamos vulnerables, donde más nos sentimos inseguros, donde más nuestro piso tambalea y muchas veces nos aferramos y nos terminamos aferrando a lo más seguro que podemos tener, que es el Señor. ¿Cierto? Y por eso de que a lo mejor Dios permite estos tiempos de necesidad, y Dios permitió, uno diría, pero si es la iglesia primitiva, es la iglesia de Cristo, es la iglesia gloriosa, es la iglesia del Señor. ¿Y por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué sufren? ¿Por qué hay necesidades? La gente pasa hambre, lo están persiguiendo, lo están azotando. Son la iglesia verdadera, está Pedro, está Pablo, están los apóstoles, están los grandes hombres de Dios, y aún así están enfrentando situaciones, como nosotros. ¿Cómo nosotros están enfrentando? Y están creciendo, buscando su oportunidad de creciendo, predicando el Evangelio. Tanto así que mire, versículo 15, fue tanto el fervor, porque Jesús un día dijo que los apóstoles iban a hacer obras mayores que la que hizo él. Y sabe que pasaron cosas tan gloriosas, en esos momentos tan difíciles, pasaron cosas tan gloriosas, que cuando sacaban los enfermos, verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro sanaba hasta con la sombra. Hasta la sombra de Pedro tenía poder. Imagínense lo que estaba pasando. Más el diablo golpeaba a la iglesia, más la iglesia se fortalecía. Eso es algo que pasa, ¿cierto? Entre más usted ejercita el cuerpo, entre más uno entrena, entre más uno se pone aguerrido, entre más resistes, entre más soportas, más fuerte te haces. Más ejercitado estás. Más atlético te vuelves. Lo mismo le está pasando a la iglesia. La iglesia no creció en un camino de rosas. La iglesia no creció en un camino de algodones. No, la iglesia creció en el fragor de la batalla. Y eso es un mensaje de ánimo para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que resistir. Tenemos que enfrentar estos momentos. Todas las generaciones de la iglesia han enfrentado momentos difíciles. A lo mejor nuestro año 2020 es el momento difícil. Pero ¿cómo vas a salir de esta pandemia? Es la pregunta que tal vez me tengo que hacer yo. ¿Cómo voy a salir de este momento difícil? ¿Voy a salir fortalecido?
voy a salir con más fe, voy a salir habiendo estudiado más la palabra, habiéndome acercado más a Dios. ¿Cómo voy a salir de este momento? ¿Voy a salir como la iglesia, unánime, comprometido, conectado? ¿O voy a ser como los demás? Que los demás al final mostraron la hilacha. ¿Cuánta gente hoy en día no ha mostrado la hilacha? ¿O no? Como es un dicho bien chileno, ¿cierto? Mostrar la hilacha, por si acaso, a los que no lo entienden. Pero si lo miramos, todo esto provocó fervor. Todo esto provocó crecimiento. Estos momentos de necesidad, porque entre más necesitados estamos del Señor, más deberíamos conectar con el Señor, ¿o no? Más deberíamos buscar del Señor, ¿o no? Cuanto más necesitado, la gente nos asusta hoy en día, que las cifras no bajan, que viene la crisis económica, que viene el plebiscito, de que nos asustan de que esto va a quedar inestable, de que el apruebo, de que el rechazo, y la gente anda peleando y anda... Al final son tiempos turbulentos. Pero ¿cuál es nuestra única firmeza, mi hermano? ¿Sabe cuál es nuestra única firmeza? El Señor. Y estando bien con Dios es la única tranquilidad que podemos tener. Y buscando al Señor de corazón y sinceramente, y tratando de estar unánimes en un corazón y un alma, y tratando de buscar la voluntad de Dios, estamos seguros. Estamos seguros. Vino un momento de crecimiento. Vino un momento de poder. Hasta la sombra de los apóstoles, imagínense, ¿cuándo se había visto? Trayendo los enfermos y los atormentados, y todos eran sanados. Dios obró poder y maravilla cuando vio que su iglesia se levantaba y seguía batallando. Obviamente, hermano, el diablo no se va a rendir. El diablo no se va a rendir. Versículo 17. ¿Usted cree que el diablo va a quedarse tranquilo? Lamentablemente no, mi hermano. Dice versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, mire la frase, se llenaron de celos, envidia. Miraban lo que estaba pasando, veían cómo la iglesia crecía, veía cómo la iglesia avanzaba, veía cómo se hacían poderes, cómo se hacían milagros, cómo Dios lo respaldaba. Y cuando los saduceos, cuando el sumo sacerdote, que era parte de esa secta obviamente, recuerde que habían dos grandes sectas en esos tiempos, fariseos y saduceos. Los saduceos normalmente tenían el control sobre los cargos de poder. Los fariseos normalmente tenían el control con el tema de la predicación, la interpretación de la escritura, los escribas, los copistas. Pero estas dos sectas convivían dentro del judaísmo y les daba celos. Les daba envidia. Ver cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia avanzaba. El diablo estaba molesto, por decirlo de alguna manera. El diablo estaba preocupado. Les pego y más fuertes se vuelven. Los tiro al suelo y los tiro al suelo y parecen mono porfiado. Y se levantan nuevamente. Y se levantan nuevamente. Y se fortalecen más. Y más buscan y más claman. Y esa es una de las cosas de que el diablo muchas veces se equivoca en su filosofía. Porque entre más nos golpea, más nos fortalecemos. Más se hace evidente quiénes están fuertes. Más se ve quiénes quieren luchar. Más se ve los que quieren luchar. Yo creo que usted quiere luchar, ¿cierto? Yo creo que usted quiere resistir, ¿cierto? Yo creo que usted quiere perseverar. Que esa debe ser la idea. Por eso estamos acá. Por eso estamos conectándonos. Por eso estamos luchando. Porque queremos fortalecernos. Pero recuerde que tenemos un enemigo resuelto. ¿Qué hicieron ellos? Verso 18. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nuevamente presos. El prontuario de Pedro y Juan sigue creciendo. Ahora ya a los apóstoles. ¡Wow! ¿Cierto? Imagínense. Todos presos. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios, por permanecer firmes con el Señor, por seguir haciendo la obra de Dios. Pero Dios interviene. Y eso es lo que me gusta, que yo voy viendo en una sistemática correlación de eventos, que el diablo se enoja, que el diablo persigue, que el diablo da persecución, que el diablo pone problemas, que el diablo pone la zancadilla, que el diablo pone un obstáculo, e inmediatamente Dios responde. Hermano, no estamos solos.
No estamos solos. Todos los momentos más graves de crisis han sido oportunidades para crecimiento, para avance, para superación. Y fíjese muy bien que Dios interviene. Dios interviene allí. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se fijan? Y un ángel vino. Qué increíble, ¿cierto? Un ángel es un mensajero, por si acaso. Un mensajero de Dios. Que están puestos, según Hebreos 1:14, al servicio de los santos. Usted sabe, por si acaso, para que le sirva de ánimo, de que en este mismo momento hay todo un mundo espiritual, por lo que nos dice la palabra, que está a servicio y a disposición de los cristianos. Si usted quiere verlo, vaya a Hebreo, mire, vaya a Hebreo capítulo 1, por si acaso. Porque este ángel hizo eso. Si esto no es algo único. Hebreos, vamos a volver de inmediato a Hechos, pero cuando miramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, y lo va a leer el cita, por favor, si lo puede leer, por favor, Hebreos, capítulo 1, verso 14. Dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Muchas gracias, mi hermanita. Está hablando de los ángeles, sabemos eso por el versículo 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ahí cuando pregunta en el versículo 14, no son todos espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué es lo que son en este caso los ángeles? Siervos. Están al servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que hay un mundo angelical, hay un mundo espiritual a tu servicio, a tu favor. Hay ángeles ministrando tu vida y tú no te das ni cuenta. Usted no se da ni cuenta. Usted ni siquiera lo percibe, usted ni siquiera lo nota. Pero hay un mundo espiritual. Cuando Pedro y los apóstoles necesitaron ayuda, vino el ángel del Señor y los libertó de la cárcel inmediatamente. ¿Usted cree que Dios va a permitir que su palabra esté presa? En esos momentos, cuando la iglesia estaba resuelta, cuando estaba unida, vino el ángel y los libertó. Como los ángeles están al servicio de la iglesia. A lo mejor usted no lo sabe. A lo mejor tú no te has dado cuenta. Pero tal vez de cuántos peligros los ángeles de Dios te han librado. A lo mejor cuánta ayuda los ángeles de Dios te han provisto. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta cómo hay un mundo espiritual a nuestro servicio, a nuestro favor, listos y preparados para servirnos. Esos son los ángeles, servidores de Dios. A disposición de su reino, de su iglesia, de los que van a heredar la salvación. ¿Usted va a heredar la salvación? Entonces usted tiene ángeles a su servicio. No para darle órdenes, obviamente, pero sí para que vengan a tu rescate, para que vengan a tu apoyo, para que vengan a ayudarte, sobre todo en los momentos de necesidad. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros entonces entendiendo que si estamos con Cristo, de que si somos parte de la iglesia, hay un mundo espiritual que nos respalda? Sí, deberíamos andar, pero felices, ¿no? ¿Cómo deberíamos andar con el corazón? ¿Cierto? El flaco Gerald debería ser Terminator, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto que sí o no? Sabiendo que tiene los ángeles alrededor, sabiendo que lo cuidan, ¿cómo debería ser el chanito, como de 2 metros? ¿Cierto? ¿Cierto? Sabiendo de que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor, inmediatamente usted cree que Dios dejó sola a su iglesia, hermano. Usted va a ver inmediatamente de que el diablo hace algo en contra de la iglesia e inmediatamente Dios va a reaccionar, no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar solos. ¿Usted sabe cuándo es la única manera de que Dios nos deje solos? Cuando pecamos. Ahí sí. Pero es porque nosotros nos ponemos lejos de Dios. Es porque nosotros decidimos ponernos a la distancia de Dios. Es porque nosotros mismos decidimos romper la comunión con Dios. Pero en una relación sana y habitual con Dios, Dios no tiene por qué dejarte solo.
¿Por qué te debería dejar solo Dios? Por eso es que cuando un cristiano se siente solo, cuando un cristiano tal vez siente que sus oraciones no son oídas o que está pasando un mal momento en su vida, la primera cosa que debería preguntarse una persona honesta y sincera, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Estaré entorpeciendo yo mismo mi relación con Dios? Porque Dios es fiel. Porque sus ángeles están para cuidarnos. Porque sus ángeles están a nuestro favor. ¿Por qué será que no encuentro respuesta? ¿Será acaso que yo me puse en un punto de distancia de Dios? ¿Será acaso que yo me alejé? Pregunta, comentario. Pero que me gusta un pasaje a mí, ¿lo pone? Léalo, por favor. En Salmo 91, versículo 11, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Y son las palabras que el diablo le repitió a Jesús. ¿Te acuerdas cuando lo tentó? En ese mismo momento fue el versículo citado por Satanás, pero que es una gran verdad, porque dice, a sus ángeles mandará. Qué lindo, ¿no? O también nos dice otro salmo, ¿se acuerda también como dice el Salmo 37? O el 34, disculpe, claro, Salmo 34. ¿Cómo deberíamos andar nosotros cuando leemos el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios acampa a tu lado, Víctor. Imagínate, el ángel de Jehová está al lado, hermano. Al lado tuyo, acampando, cuidándote, velando por ti, ayudándote. El ángel de Jehová a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Hay un mundo espiritual que no lo vemos, obviamente, con los ojos de la carne, pero sabemos que está ahí por los ojos de la fe. Un mundo espiritual que te cuida, un mundo espiritual que te fortalece, un mundo espiritual que te libra de todo mal, de todo peligro, de todo obstáculo, de que hace que se cumpla la voluntad de Dios. De que hace de que tus caminos puedan ser más seguros en el Señor. Hay un mundo espiritual. El diablo sintió celo y envidia, quiso dañar a la iglesia, e inmediatamente el ángel. ¿Y usted cree que el ángel lo ocultó? ¿Usted cree que el ángel le dijo, mis chiquillos, sean cuidadosos, vayan una semanita y esperen que pase el peligro? El ángel le dijo de inmediato, versículo 20, vayan ahora mismo, vayan puestos en pie en el templo y anuncien y sigan predicando, sigan haciendo la obra al pueblo todas las palabras de esta vida. Es increíble eso. Y sabe que también esto pienso en algo que Pedro dice, porque si tú te fijas muy bien, Dios le ha dado un privilegio a la iglesia. Dios tiene ángeles y Dios podría usar hasta los ángeles para predicar el evangelio, ¿cierto? ¿Podría Dios usar a los ángeles para predicar el evangelio? Sí, tiene todo un mundo espiritual que se rinde ante Él, pero Dios no ha decidido que los ángeles sean los que prediquen la palabra. Los ángeles nos sirven a nosotros, son nuestros asistentes, por decirlo de alguna manera. Pero cuando predicamos la palabra, nos dice en Primera de Pedro, en capítulo 1, dice cosas que anhelan mirar los ángeles. O sea que los ángeles no se les dio el privilegio de predicar el evangelio. Los ángeles allanan el camino, los ángeles mueven las cosas, los ángeles sirven, pero los encargados de predicar la palabra, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿Se acuerda cuando, por ejemplo, con el etíope eunuco, ¿qué hizo el ángel? El ángel tranquilamente pudo haber ido al carro y puede haberle predicado el evangelio. No, fue a Felipe y le comunicó, anda para allá. Eso hizo. ¿Qué hizo el ángel en el caso de Cornelio? Vamos a ver los ángeles más adelante. ¿Qué hizo el ángel en el caso de Cornelio? Le habló también y le dijo, anda donde está, anda a buscar a Pedro. ¿Qué hizo el ángel también? ¿Cuál fue la voz del Señor? A Pedro, ve y no dudes entrar a la casa de Cornelio. Y si usted va mirando constantemente, los ángeles están ahí alrededor, ayudando, allanando el camino, pero realmente los que tienen la misión de hacer las cosas somos nosotros. Ese es un privilegio que Dios nos dio a nosotros. Pónganse de pie. Y eso me gusta, para que terminemos ahí, por la hora. Pónganse de pie. Prediquen la palabra. Anuncien la voluntad de Dios. No tengan miedo. Aún en medio de persecución, lo habían amenazado, lo echaron en la cárcel. La cosa está complicada. El diablo está molesto.
¿Usted cree que al diablo le molesta de que prediquemos el Evangelio? Claro que le molesta, le da celo, se resiente, le da envidia. Pero ahí está la iglesia del Señor que debe estar unida para predicar la palabra del Señor. Yo quiero animarte con las palabras del ángel. Yo quiero animarte con las palabras de ese siervo de Dios que nos dijo: levantaos, id y puestos en pie. ¿Cómo Dios quiere a su iglesia? Puesta en pie. ¿Cómo Dios quiere a su iglesia? Unida en oración, unánime, creciendo, aumentando, avanzando, proyectándonos metas, preocupándonos de crecer, preocupándonos de conectar, preocupándonos de avanzar. ¿Van a quedar algunos en el camino? Claro. Los demás siempre van a existir. Siempre, en toda crisis y en todo problema, van a quedar algunos por el camino. No va a ser mi intención juzgar a aquellos que queden en el camino. Para eso está Dios, que los va a juzgar en el día final. Pero siempre va a haber gente que nos va a tomar de mejor manera estos procesos de cambio, estos procesos de revolución. Pero siempre pasa así. Todo proceso de cambio va a traer cosas buenas y va a traer cosas malas. Creo que estamos viviendo un tiempo de cambio, como la iglesia aquí en Jerusalén. Tiempo donde estamos siendo perseguidos, tiempo donde estamos siendo probados, tiempo donde nuestra fe está siendo añico, donde constantemente la gente nos presiona: es que el coronavirus, es que te vas a enfermar, es que va a pasar esto, es que la crisis, es que la platita, es que el futuro. Pongámonos de pie. Preocupémonos de lo que tenemos que preocuparnos. Preocupémonos de mantenernos firmes. Preocupémonos de mantenernos unánimes. Preocupémonos de qué? De mantenernos creciendo. Preocupémonos de anunciar el Evangelio, de anunciarle a la gente todas las palabras de esta vida. ¿Ok? Gracias por su atención. Gracias de todo corazón. Muchas gracias por este momento. Y vamos a orar. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con algún